bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Como habrán podido ver en el video anterior, les mostramos La Guajira, nuestra primera aventura después de haber dejado Venezuela y vuelto a recorrer las rutas colombianas. Mientras vamos por esta hermosa ruta, está todo bien verde, el asfalto está espectacular, con rumbo hacia nuestro nuevo destino. Les quiero contar algo, un dato ñoño. Ahí atrás de Santi, los árboles no me estarían dejando mostrarles, pero se ven montañas, no sé si se alcanzan a apreciar. Solo ven árboles, ya lo sé. Miren, ahí se ve mucho más fácil. Ahora sí. Todas esas montañas que se ven ahí es la Sierra Nevada de Santa Marta. Todo ese cordón que se ve para allá atrás. Ahí en el mapa se ve, es toda esta parte. Voy a alejar el mapa para que vean un poquito más dónde estamos. Es todo esto que se ve acá. Eso es la Sierra Nevada de Santa Marta. Al igual que como les mostramos en el Parque Nacional El Cucuy, episodio número 9 de la temporada de Colombia, acá también hay nieve. Se encuentra el Pico Bolívar, que tiene 5.775 metros, que también tiene nieve, pero al igual que en el Cocuy, para las comunidades la nieve es sagrada, entonces no se puede hacer cumbre. Y por otro lado, es una montaña muy difícil por el hecho de que requiere de mucha aclimatación, porque acá estamos casi a nivel del mar, debemos estar a, no sé, 200 metros, no tengo la precisión en estos momentos, pero cuando averiguamos en su momento, se requieren de 14 días para subir, por esto de que arrancas muy abajo. Y hemos llegado a Palomino. Porque son chiquitas las calles. Cada vez que nos metemos por caminos como estos, pienso, qué lindo viajar en moto, ¿no? O caminando. Ah, bueno, esta es más chiquita. Estamos... Ay. ¿Puedo ir más allá o no? Estamos en búsqueda de un punto de iOverlander. Lo que tiene Palomino es que no tiene, por lo que vi en el GPS, como una costanera, o sea, donde uno se pueda estacionar con el motorhome al lado de la playa, sino que hay varios campings o como estacionamientos de hostel. Así que estamos en búsqueda de uno que tenía buenos comentarios. Como ven, es un lugar ideal para estacionarse y moverse a pie. Y le hemos encontrado un patiecito a la jacuneta. La hemos dado acá en este camping que cuesta 20.000 pesos colombianos. Eso nos cobraron para los tres, la camioneta y nosotros dos. Como les decíamos, no hay lugares para estacionar, entonces como que no te queda otra que estacionarte en un camping para poder disfrutar de Palomino si uno viene en motorhome. Y acá estamos muy cerquita de la playa, así que nos vamos a ir a dar una vueltita caminando para allá. Argentina. A ver, ¿a dónde? Ah, mirá, grosso, empanadas argentinas. Creo que ya tenemos la cena de esta noche. Valen 5.000 pesos colombianos cada una, así que ya nos compramos 6 para tener la cena argentina de esta noche. Nos gustó mucho la onda que tiene Palomino, así, súper tranquilo, se escucha música en los barcitos, calle de tierra, las callecitas chiquititas, así que circulan pocos autos, la verdad que súper tranquilo. Ya bañaditos, aprovechando la electricidad acá, estar conectados para poder tener el climatizador a full. Y acá vamos a comer las empanadas argentinas afuera, frescos. Y a descansar porque hoy fue un día movidito. Y después de 2 días dejamos Palomino. La verdad que un lugar muy turístico, típico pueblito de playa, pero súper preparado para el turismo, un montón de oferta.
Se ve que es un lugar bastante para venir de rumba, como dicen acá. Estamos dejando en estos momentos el departamento de La Guajira para ir a conocer juntos un nuevo departamento acá en Colombia. Estamos cruzando el río Palomino, el cual divide los departamentos de La Guajira y Magdalena. Nuevo departamento en Colombia, se vienen nuevas aventuras. Arrancamos la mañana. Al final de ayer hicimos una media hora de viaje aproximadamente y paramos en un camping que ahora les vamos a mostrar, porque acá en esta zona donde estamos no hay lugares como al lado de la ruta para parar al lado del mar, y de hecho estamos entrando en un famoso parque nacional que ahora les vamos a estar contando. Acá preparando el desayuno, ya nos dimos una ducha, que esto nos ha cambiado mucho con esta nueva Jacuneta, el tener más capacidad de agua y todo, porque con este calor da ganas de bañarse 2 veces por día, porque te levantás y estás todo transpirado. Y eso que dormimos relativamente frescos anoche, o sea... Sí, no hemos sufrido calor. Entonces vamos a desayunar y se viene un gran día hoy. Llegado nada más y nada menos que al Parque Nacional Tayrona. Es uno de los lugares más famosos acá de Colombia, un imperdible para visitar. Yo ya lo conocí en 2016, ahora voy de nuevo, así que ya voy a explicar todo con detalle. Hoy vengo con guía, ya imagínense la ñoña, ya habiendo visitado el lugar antes, así que tengo guía experta. Hay muchas cosas para saber y para tener en cuenta para visitar el parque. Ahí a mis espaldas se ve todo lo que es el mapa del Parque Nacional del Tayrona. Tiene 3 entradas: Palangana, Calabazo y El Zaino, que es la más famosa, es en la que nos encontramos en estos momentos. El parque tiene un montón de playas, pero no en todas se puede bañar. Y hay algunas zonas que están delimitadas para camping, digamos. Para ingresar al parque primero se debe contratar un seguro que uno paga por día, eso tiene un costo de 6.000 pesos colombianos. Después se debe pagar la tasa de ingreso al parque, que ahora estamos en temporada alta, vamos a sacar todos los precios acá. Para nosotros como extranjeros pagamos 73.500 pesos colombianos, y en el caso del vehículo vamos a entrar con la camioneta, la vamos a dejar en un parqueadero y cuesta 17.500. Todo eso si quisiéramos ir a pasar el día. Y después para dormir dentro del parque uno puede alquilar hamaca, alquilar carpa, o inclusive también hay algunas cabañas y algunas habitaciones, o bien llevar su propia carpa. La más cercana desde El Zaino es la zona acá cerca de Arrecifes. Ahí nos contaban que los costos están más o menos a partir de 25.000, 30.000 para arriba. Obviamente la hamaca es lo más barato, pero de ahí puede ser carpa o dormitorio. Y si no, el punto más famoso, que es El Cabo, es uno de los más famosos y más emblemáticos, que es el que cuando uno busca una foto del Tayrona es el que aparece la foto ahí, y ahí es donde vamos a ir a dormir nosotros, en hamaca. Se viene bastante caminata el día de hoy, hay como unas 2 horas y media más o menos hasta donde vamos a dormir, pero en el medio hay un montón de playas y lugares para conocer. El costo total que hemos pagado por los 2 ingresos, los seguros, el estacionamiento para la Jacuneta y pasar una noche en hamacas en El Cabo, hemos pagado unos $70 para nosotros dos. Para llegar hasta el parque se puede venir en bus, está a 50 minutos más o menos desde Santa Marta, que es la ciudad más cercana al parque. Y si no, bueno, también hay tours y traffics que te traen. Desde la entrada del parque hasta el parqueadero es todo asfalto, así que hay 1 kilómetro, uno puede ingresar y hacer ya directamente todo caminando, porque recién ahí desde el parqueadero comienzan los senderos. O bien, en el caso de que uno lo desee, puede contratar inclusive a alguien que te traen este tramito si uno no quiere caminar. Arrancamos la caminata 9:30 de la mañana, así que estamos súper en horario. El parque abre a las 8, no sé si lo comentamos o no.
Y bueno, hemos dejado acá la jacuneta en el estacionamiento. Hago una corrección en algo que dije antes. Desde la entrada del parque hasta el parqueadero son 4,5 kilómetros aproximadamente. Arrancamos el sendero. Está un poco nubladito, así que el calor nos está tratando bastante bien. Lo bueno, te tengo una buena noticia. ¿Qué? Que casi todo lo que caminemos hoy vamos por debajo de los árboles. Qué bueno. Bueno, por ahora me viene encantando el camino. Es súper natural. Todo acá por el medio del bosque hay una paz divina. Esta parte se empezó a escuchar ruido en los árboles y está lleno de monitos. Miren, ahí hay uno. Y después de un largo rato caminando por el medio del bosque, aparece el mar. Hay muchas playas que no son aptas para baño, entonces esta es como para contemplar acá la vista. ¡Qué buena vista! Tomar un poco de aire para la gente que está así como... No es que me agarró la lluvia. Y después seguimos caminando y el camino sigue como por dentro, entonces son poquitos los momentos en los que se ve las playas. Una de las cosas que a mí más me gusta de este lugar es la diversidad de paisajes que uno va viendo. Al principio estábamos, espero no estar equivocándome con el nombre, pero como bosque tropical. Ahora estamos pasando por este tipo de vegetación que pareciera del estilo de los manglares, pero recién veníamos hablando que el manglar en realidad siempre está como sobre agua, así que no sé bien, pero es otro tipo de vegetación distinta. Entonces además vas viendo la playa, además de ver este tipo de vegetación, ves animales, vimos monos, vimos lagartijas, por suerte hasta el momento ningún otro animal, que ya estamos más amigos, pero tampoco quisiera cruzarme. Y en muchas partes del camino, como habrán podido ver, hay deck, entonces la verdad es que está bueno. Sí, lo ideal es venir con un buen calzado, cómodo, cerrado, porque uno va caminando también en muchas partes como trepando piedras o sobre raíces, así que hay que tomar precauciones. El tema del alojamiento uno lo debe contratar aparte, digamos, o sea, en las oficinas del parque uno compra el ticket, previo está la gente del seguro y al lado hay un montón de oficinas de venta de alojamientos, porque hay un montón de campings, o sea, empresas que tienen las concesiones. Hay un montón de alternativas, digamos. Se puede dormir en carpa, que puedes traer tu propia carpa y te alquilan el lugar. Podés venir y ellos te dan la carpa y las cosas para dormir. Podés dormir en hamacas y hasta incluso podés alquilar algunas cabañas, habitaciones que hay compartidas con baño privado y demás, así que hay muchísimas opciones. De hecho, si alguno quiere tener de referencia, también pueden buscar por Booking como para ver precios, pero eso es solo para los alojamientos, digamos, las cabañas o dormitorios o cosas así. Y también obviamente que está la opción de venir por el día. Si uno viene bien temprano y arranca a caminar y camina rápido, llegas a recorrer algo del parque en un solo día y te evitas tener que dormir acá. Miren lo que es esta playa, el color del agua. Es la primera desde que empezamos a caminar que se puede bañar. Tardamos 1 hora y cuarto en llegar hasta acá. Ya es un lugar muy natural. Miren de este lado la vegetación, las montañas, pegado al mar con el agua turquesa, la verdad. Y es re transparente. Súper transparente, miren, no sé si va a ver una filmación, pero se ve la gente. Cada vez que viene la ola lo veo de pies a cabeza a la gente que está ahí abajo. Cambió nuevamente la vegetación, ahora venimos todo atravesando las palmeras. Hemos llegado a una nueva playa, piscina. Miren lo que es la transparencia del agua. Qué belleza. Encima le está dando el sol y se ve con un color fabuloso. Esta playa es más pequeña,
el espacio, pero el agua está muy linda. Estamos en la duda entre quedarnos en estas playas o continuar con nuestro plan original. Pero bueno, el plan va a ser llegar hasta la última playa, que es donde vamos a dormir, y ver de las tres cuál nos gustó más, como para instalarnos a pasar la tarde. Y después de 1 hora 45 hemos llegado finalmente al Cabo, donde vamos a pasar nuestra noche del día de hoy. Miren, me encanta ver los mapas, ustedes ya saben. Para que se ubiquen, estamos acá, este es el mapa de Colombia, estamos acá. Y pensar que venimos de ahí, desde La Guajira, y como por acá abajo habíamos entrado. Miren lo que es el color del agua en esta playa, qué paraíso. Y ahí, en ese mirador, es donde vamos a pasar la noche. Y acá es donde vamos a dormir, estas dos hamacas. Miren, miren dónde. O sea, eso es lo mejor. Miren lo que es esta vista 360 de esta playa de este lado. Todas las piedras estas para hacer snorkel por acá. Y de este lado otra playa. ¡Qué paraíso! El color del agua está hermoso, bien transparente, le está dando el sol. Estoy muy ansioso por ir a dejar la mochila y meterme al agua. Yo ¿Vamos? también. Y esta es la otra parte que está disponible con carpas, este tipo de carpas. Acá hay gente que vino con su propia carpa. Y también ahí tenemos estas hamacas que cuestan más económicas. Y si no, la otra opción, como les mostramos, donde vamos a dormir nosotros. Y ya estamos listos para empezar a disfrutar de las playas colombianas. Qué placer después de tanta caminata haber llegado acá. El color del agua, la temperatura. La transparencia, la verdad que está espectacular. Es la mejor recompensa. Porque yo me saqué la ropa y creo que se la sacaba del lavarropa, salía más seca. La humedad que hay para llegar hasta acá, pero esta es la recompensa, es la belleza. Y ahora nos vinimos del otro lado de donde está el mirador para disfrutar de esta playita. Me voy a ir con el snorkel a ver si se puede ver algo. Tremendo estuvo el snorkel que hicimos acá. Hay una visibilidad espectacular, hay un montón de pececitos, de corales. Re lindo, me gustó más este lado de la playa que aquel, está tremendo. Y ahí de fondo tenemos nuestra casita de esta noche. Qué paraíso de lugar. Hemos pasado una tarde espectacular acá en la playa, súper tranquilo. Hacía mucho que no nos relajábamos. Como nos vinimos a este lado de la playa, acá hay más sombra, así que estábamos re cómodos. Nos quedamos ahí a disfrutar toda la tarde. Se me hizo largo igual, son como las 5 de la tarde. Pero se nubló, hace rato que está nublado, entonces parece que es más tarde. Y nos agarró mucho hambre porque hoy no almorzamos, comimos un pancito. Vamos a ver qué opciones hay para cenar, ahí les contamos. El plan es cenar y irnos a dormir tempranitos para disfrutar el día de mañana. Y lo lindo de pasar la noche acá es que uno puede disfrutar la playa a este horario, donde toda la gente que viene por el día se va, entonces queda súper tranquilo el lugar. Y quedan solamente las personas que van a pasar la noche acá. Hay otra opción, el que no lo quiera hacer caminando a esto que hicimos, es que se puede venir en lancha, así que desde acá, inclusive estaban saliendo las lanchas de regreso a Santa Marta. Hay muchas personas que te recomiendan que uno se traiga cosas desde afuera porque las cosas dentro del parque son más costosas. Sí, son más costosas, pero la realidad es que en algunas cosas que hemos visto no notamos tanta diferencia. Por ejemplo, hoy compramos una limonada, nos costó 10.000 colombianos, un pan relleno con el que comimos los dos, 14.000. Y bueno, acá están los precios del restaurante, que también se puede almorzar o cenar.
sí son un poco más costosos. Por ejemplo, un plato de carne o pollo valen todos más o menos lo mismo, unos 45.000 pesos colombianos, que son unos $10 aproximadamente. Es un poquito más caro. Y traigan efectivo porque no se puede pagar absolutamente nada con tarjeta acá. Parece que estamos por subir una montaña, pero no. Ya cenamos y nos estamos yendo a las hamacas, pero está totalmente oscuro. A ver. Ahí tenemos la linterna prendida, pero no se ve nada. Bueno, ahí está el mar. Y allá adelante están las hamacas. Ahora cuando lleguemos les mostramos. La única luz que hay es de unos relámpagos, que solo espero que no pase mayores. Bueno, y ahora hay que volver a escalar estas piedras. No podemos dormir en un lugar normal, ¿no? Hemos llegado y creo que no hay nadie, no sé si seremos los primeros en llegar. Estas son nuestras hamacas. De suerte alcanzamos a llegar acá, nos acomodamos y se largó a llover. Hay unos refusilos, unos relámpagos. ¿Qué? Estamos literalmente en el medio del mar. Sí, o sea, estaba pensando que cada vez estamos más cerca porque el otro día en La Guajira dormimos en la playa, pero a una distancia. Esto está metido en el medio. Te corre viento, está fresco, pero a mí me da miedo la tormenta acá. ¿Tenía miedo? ¡Ay! Creo que debe ser la peor tormenta. No, es una locura. La peor tormenta eléctrica que he visto en mi vida y estamos acá, al lado del mar. Recién hubo un relámpago. No saben lo que fue. Lo complicada que viene siendo la noche, que ni siquiera arranca la noche de hoy. ¿Qué hora es? No sé, las 9 por ahí. Pero empezó, yo tenía la intención de que la tormenta era un ratito y ya pasaba. Y ya pasaba. Y ya No pasaba. pasaba. Y cada vez era peor. Y cada vez más fuerte. Y empezó a llover acá, estas que son nuestras hamacas. Y llovió, o sea, literal tuvimos que estrujir, diría mi novio. ¿Cómo decís vos? Estrujir, le decía yo. Las hamacas, de hecho, están recontra mojadas. Yo tengo el pantalón abajo. Mi novia precavida trajo pilotos, así que estoy acostado arriba del piloto ahora para no mojarme. Me puse el pantalón impermeable, el rompevientos, pero no saben lo que nos mojamos. Pero ahora calmó, pero está todo mojado. Calma, todo está en calma. El agua que hay es una locura. Esto también que estaba ahí, se me mojaron los borseos. Así que bueno, espero que esto calme y podamos dormir. Lo mejor. No, porque recién con los truenos, el viento, el agua, no. Yo dije, listo, acá no dormimos toda la noche. Ahora va tomando un poco de forma, a ver si vamos a poder dormir un rato. Crucemos los dedos. Y dejamos las hamacas, estamos hablando despacito, porque son las 6 de la mañana. Caro dice que somos los viejos chotos, que los primeros que nos levantamos. Todo el resto de la gente seguía descansando. Una noche difícil. Primero, bueno, estuvimos como 2 horas, duró la lluvia, que se mojó absolutamente todo. Después hicimos malabares para ver cómo dormíamos porque las hamacas estaban totalmente mojadas. Así que nos pusimos los pilotos debajo. Lo que sí, yo dormí hecha un bollito para dormir en el espacio que ocupaba el piloto. Después me daba frío y no quería mojar las medias porque quería tener las piernas estiradas. Pero bueno, nada, al final nos tapamos con las toallas. Y había mucha humedad, o sea, no frío. ¿Vos pasaste un poco de frío? Sí. Yo no pasé frío, pero se sentía mucha humedad.
pero pase frío yo creo que de esa misma humedad. O sea, de hecho, la mochila está totalmente mojada. Pero bueno, una experiencia totalmente diferente. No me disgustó. Yo creo que si te toca un buen clima, es espectacular poder dormir acá con la brisa del mar. Pienso lo mismo. Así que nada, ojalá que si vengan no les toque lluvia. Y miren cómo subió la marea ahora de noche y pasa para el otro lado y hace acá como un laguito que es lo que entra y alimenta ahí. Cómo cambió el paisaje. ¿A dónde vamos, mi amor? Vamos a caminar 15 minutos hacia allá a otra playa. ¿Querés contar vos? Nada más y nada menos que a la playa nudista del Parque Tayrona. Está a 15 minutos de Cabo San Juan. Yo la primera vez que me voy a meter a una playa nudista. Yo también, porque ya habían pasado en 2 videos que habíamos mostrado, que habíamos estado cerca, en Pipa, que teníamos la gente abajo donde estábamos durmiendo, pero nunca participamos. Así que... Y ahora como es muy temprano y no hay porque nadie, obvio que me da vergüenza. y no hay nadie en la playa. Yo quiero saber si ustedes vendrían, o harían como nosotros de venir temprano, entonces no hay nadie, o vendrían en un horario que esté full de gente. ¿Qué tal la experiencia? No sé, es rara, se siente como libertad meterte al mar así, como llegamos al mundo, pero a mí me da como un poquito de vergüenza, pudor, no sé, eso que estamos... no hay nadie. Bueno, recién pasó gente caminando para allá, pero prácticamente no hay nadie. Siento que estamos solos, yo ya me quiero poner la bikini. A mí es como innecesario, digamos. O sea, no, que lo quiera hacer, que no se tome mal, digamos, cada uno hace lo que quiere, pero no le veo como... Prefiero tener la malla puesta y estar más tranquilo y disfrutarlo más. Muchos de nuestros seguidores que nos habían comentado en videos anteriores, en esos 2 videos que hacía mención hace un rato, nos decían que para muchos ya era una práctica habitual, era como haber hecho, digamos, o sea, como que una vez que lo hacías y te relajabas ya era costumbre. En mi caso, la verdad es que creo que no lo siento así. Una experiencia y ya. ¿Nos vestimos? Sí. Emprendemos la retirada. En nuestro caso, vamos a volver por el mismo lugar donde ingresamos, que por lo que estuvimos viendo es lo más común. Tenemos otra vez unas 2 horitas de caminata. Vamos a ver cómo está el camino porque ha llovido demasiado. Pero bueno, hay muchísima arena, así que creemos que no va a haber problema. La lluvia ha sido tremenda. De hecho, gente de las carpas nos contó que se les habían mojado las cosas porque fue impresionante lo que llovió. La verdad es que la experiencia, como decíamos hoy de la mañana, estuvo muy buena de dormir en las hamacas ahí, salvo que nos tocó, bueno, cosas del destino, ¿no? De la lluvia, pero la verdad es que está re bueno y si no, bueno, uno puede dormir ahí en las hamacas como les contábamos. La comida estuvo deliciosa, todo lo que consumimos ahí. Y lo que nos decían recién, hablábamos con un chico que abajo, si bien no tenés, o sea, en las hamacas de abajo no estás tan cerca al mar, entonces no tenés el rocío del mar y la humedad, que hay muchos mosquitos. Esas tenían una tela mosquitera, pero igual dice que hay muchos mosquitos, entonces bueno, cada lugar tiene sus pros y sus contras. Hogar dulce, hogar. ¡Qué humedad! Miren esa cara de humedad. No, se me hizo eterno. Nos vamos a pegar un maquito.